Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Me da mucho gusto verles. Hemos estado orando por ustedes y le damos gracias a Dios porque Dios ha cuidado de cada una de las familias de nuestra iglesia. Estamos en una temporada muy alta en este momento del COVID, del Omicron, donde se estima que la gran mayoría, casi toda la gente se va a llegar a enfermar en algún momento. Nosotros como familia hemos tratado de cuidar mucho y hemos visto hasta ahorita, por la gracia de Dios, que ha valido la pena, que vale la pena cuidarse y que hay resultados cuando uno se cuida. Nos da tristeza cuando nos enteramos de personas que han enfermado, pero les damos las gracias de que han cuidado de nosotros y esperan a que pase todo el proceso de su enfermedad y ya que están sanos, que son negativos, ya se van incorporando nuevamente. Oremos por nuestras familias. Sabemos que hay personas que amamos que no están vacunadas en otros lugares, en nuestros países de origen, y siempre es algo delicado, preocupante, así que sigamos teniendo en oración a toda la familia de la fe. Yo estoy bien contento porque Dios sigue trayendo personas nuevas al seminario bíblico en línea que comenzamos como iglesia y que podemos ser de bendición a muchas otras iglesias en Latinoamérica. Estoy bien contento porque ya pasamos más de 100 personas que se han registrado de más de 17 países. Así que gloria a Dios por eso. Yo creo que el Señor sea la gloria por eso. Y es una bendición porque Dios quiere que nos capacitemos para servirle, que nos equipemos, y eso toma un proceso. Y lo más importante es estar sirviendo al Señor mientras nos capacitamos. Aprendemos a escudriñar su palabra, a poder interpretarla correctamente y conocer la Biblia libro por libro. Esta revelación maravillosa de Dios, su palabra santa que transforma vidas, que Él nos ha dado para que seamos más como Cristo y para que podamos expandir la luz de Jesús en medio de un mundo donde hay tanta oscuridad, tantas tinieblas, tanta incertidumbre. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de guerras, de rumores de guerras. La situación ahorita con Rusia está en una situación muy difícil con Ucrania. Ucrania es un país que mi esposa y yo trabajamos como misioneros con iglesias étnicas y cada domingo estábamos en una iglesia diferente, de diferentes idiomas. Conocimos a hermanos rumanos, uno de ellos que era uno de los mejores boxeadores de Rumania y conoció a Cristo. El Señor transformó su vida y tenían un seminario y tomaban el seminario en el bosque en Rumania porque estaba el régimen comunista que prohibía el cristianismo y muchos de ellos fueron a la cárcel, fueron perseguidos, y es una iglesia grande en Portland, Oregon, un querido hermano en Cristo, y es una riqueza conocer el viaje de cómo personas han encontrado a Jesús y cómo Cristo cambia y transforma radicalmente la vida de la gente. Y los ucranianos son personas muy cercanas a nuestro corazón porque de alguna manera hay una cultura parecida a la cultura hispana entre los ucranianos cristianos. Y ha sido muy lindo poder conocerles, y ahorita en nuestro corazón se duele porque muchos de ellos están preocupados a punto de guerra, y pues si eso sucede va tristemente morir mucha gente. Entonces estamos orando por nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo en otros lugares en el mundo. Vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para nuestra vida hoy. Todos nosotros, si venimos a Cristo, entendemos que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que nadie llega al Padre, al Dios que nos hizo, a nuestro Creador, si no es a través de Jesús. Y tenemos familiares todos nosotros que no conocen al Señor, que vemos que en sus vidas Dios no ocupa el primer lugar, viven sus vidas en este mundo, pensando en las cosas de este mundo y no tienen una relación con Dios. Levanta la mano si tienes algún familiar que amas, que te gustaría que conociera a Cristo como su Salvador. Levanta la mano. Yo creo que todos, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar nuestra serie en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y el reto de esta tarde que Dios tiene para nuestro corazón es que la gente que amas conozca a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Porque cuando vemos que Pablo llevó la palabra de Dios a los tesalonicenses, vemos que un grupo de creyentes de la sinagoga de la ciudad de Tesalónica, era una ciudad griega en ese entonces, importante en el mar Mediterráneo. Pablo llega con un colaborador en Cristo que se llamaba Silas. El último mensaje vimos la importancia de que Silas era un hermano fiel, aunque no es una persona que destaca mucho en las Escrituras, era una persona llena del amor de Dios, y nos muestra que cada uno de nosotros, si nos dejamos moldear por el Señor, Dios puede usar nuestras vidas para hacer luz en donde hay tanta oscuridad.
y lo que anhelamos es que la gente conozca del Señor, pero en el caso de Pablo en Tesalónica hubo gente que no creyó, hubo gente que levantó a una multitud contra ellos y tuvieron que salir huyendo. Y nos recuerda en 1 Tesalonicenses 2:3 de que no es de todos la fe, de que no toda la gente va a estar en la fe, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que algunas de las personas que amamos conozcan a Dios? Y hoy vamos a aprender algunos principios. En Hebreos 9:27 dice que así como está establecido que los seres humanos, ¿qué ha establecido Dios para cada ser humano? A raíz del pecado, que los seres humanos mueran, que cesen de vivir la vida que Dios en su regalo de gracia y amor nos permitió existir. ¿Tú sabías que pudiste nunca haber existido? El puro hecho de existir, aunque batalles en esta vida, es un regalo maravilloso de Dios, que puedes en las manos de Dios cambiar tus circunstancias, tu vida y ser un impacto para otros. Dios te permite existir y dice la Biblia que Dios ha establecido que todos mueran una sola vez y después venga el juicio. La Biblia nos dice que toda la gente va a experimentar una resurrección donde vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué vamos a decirle a Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a poder tener una vida en su presencia? Dice que también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados. Los pecados eran las ofensas que habíamos hecho contra Dios y contra otros, que habíamos ido en contra de los mandatos de Dios, rompiendo sus reglas, sus mandamientos, y merecíamos la consecuencia de una eternidad sin Dios, pero Cristo vino para llevar en la cruz nuestros pecados, para quitarlos, para restaurar una relación con Dios. Llevó los pecados de muchos, y dice la Biblia que aparecerá por segunda vez para traer salvación a quienes lo esperan. Y la pregunta, ¿cuántos de ustedes esperan esa venida de Jesús como el Salvador de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes esperan, cuántos de nosotros esperamos la venida del Señor? Si lo esperamos, la Biblia dice que cuando Él venga va a traer salvación, va a traer restauración. Y aunque estemos muertos, eso no importa, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado estaremos para siempre con ellos. Va a haber una resurrección de nuestro cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué con aquellos que no han conocido de Jesús? ¿Qué con mis parientes que yo amo? ¿Qué con la gente con la que yo trabajo? ¿Qué con mis amigos que no conocen a Jesús? La Biblia no dice que Cristo vino para salvar a todos automáticamente, sino que vino para salvar a todos los que en Él creen. Y no toda la gente cree en Jesús o ha depositado su confianza en Jesús. Entonces vamos a aprender algunos principios que vemos en el versículo 4 y 5 de 1 de Tesalonicenses, que nos van a ayudar y guiar para saber cómo puede Dios usar nuestra vida para que la gente que más amamos pueda conocer a Jesús y pueda tener una relación con Dios. El primer versículo es el versículo 4 en 1 de Tesalonicenses 1 y dice, sabemos, hermanos amados de Dios. La Biblia nos dice que somos amados no solamente por Dios, sino somos los amados de Dios. Dios ha vertido su amor sobre nosotros y somos su pueblo, dice, de la elección de ustedes. Cuando uno lee este versículo dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Significa que la gente que creyó es porque Dios la eligió para ser salva? Hay una corriente teológica del estudio de la Biblia y de las cosas de Dios, de la teología, que dice que Dios ha escogido quién va a ser salvo y que nadie que no haya sido escogido por Dios va a ser jamás salvo. Es como si ahorita estamos aquí llenos en la iglesia local y yo de repente apunto mi dedo y digo, hermana, yo quiero que tú seas salva. Párate por favor y ven al frente. Y yo digo, y hermano, tú quiero que seas salvo. Párate y ven al frente por favor. ¿Y será él? No, tú quiero que seas salvo, tu hermano y tu papá no, tú sí. Y entonces los paso al frente y digo, ustedes son los elegidos que van a tener la salvación y el resto van a perecer sin Dios. Dice, pero espérate, pastor, ¿tendrán la oportunidad de que se les presente el mensaje que Dios les ama y pueden reconciliarse con Dios? No, no tienen la oportunidad porque nadie puede venir a Él a menos que el Padre le traiga. Entonces el Padre no le quiso traer y no va a poder ser salvo nadie. Y pastor, ¿qué posibilidad tengo que mis hijos van a tener salvación? Bueno, eso solamente Dios soberanamente lo sabe. No sabemos si Dios los eligió a ellos o no para salvación.
Suena un poquito, cualquiera que ha leído la Biblia, la primera vez que escucha esta enseñanza te hace choque en tu alma, porque dice, yo escuché que Dios es amor, que de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan para que sean salvos. La primera vez que escuchamos eso suena raro, ¿no? Y esto sucede porque la gente hereda tradiciones y formas de entender la Escritura, porque ciertamente la Biblia nos llama los elegidos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces la gente piensa, si somos elegidos es que Dios dijo tú sí y él no. Pero la realidad es que cuando profundizamos en todos estos textos, nos damos cuenta que hay una raíz de esta palabra que nos llama elegidos. Y no habla de una elección individual, donde Dios dijo tú sí, pero tu hermano y tu papá no. Habla de la elección del pueblo de Dios, que Dios desde antes de que el mundo fuera creado sabía que íbamos a pecar, que íbamos a fallar, y Dios sabía que a través de Jesús iba a rescatarnos, y que Dios, a través del plan de la encarnación de Jesús en este mundo, que vendría a llevar nuestros pecados, nos eligió como pueblo de Dios siendo salvos a través de Cristo. ¿Y quiénes serían salvos? No es que Dios dijo, de estos 5 dedos solo escojo uno y los otros 4 no me importan, sino que serían salvos aquellos que creyeran en Jesús para salvación. Y esos que respondieran al mensaje serían su pueblo especial, su pueblo elegido. Dios desea la salvación de todas las personas. Dios desea la salvación de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, de tu tío, de tus primos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus amigos de la infancia. Dios desea la salvación del mundo. De tal manera amó Dios al mundo. En 1 Timoteo 2:4 dice el apóstol Pablo que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Dice que Dios quiere que solo los elegidos sean salvos? No, ¿verdad? Dios quiere que, ¿quiénes? Todos sean salvos, y lo cierto es que no todos van a ser salvos, algunos porque no van a haber escuchado, y por eso dice Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Si no fueren enviados a hablarles y a decirles de que Dios les ama y que pueden ser reconciliados con Dios. Si Dios quiere que todos sean salvos, entonces esta doctrina que algunos creen que solamente algunos que Dios eligió serán, no puede ser cierta. Dice en Romanos 1, verso 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo de las buenas noticias de salvación del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no dice a los elegidos, ¿para salvación a quién? A todo aquel que cree. Y esas son buenas noticias, hermanos. Decía un teólogo alemán, Karl Barth, decía que esta posición doctrinal hace de las buenas noticias de que hay salvación en Jesús, para muchos, para la mayoría de la humanidad, la hace malas noticias, porque solo algunos serán salvos. Pero aquí dice que todos. Y en 1 Timoteo 4, al 9 al 10 dice, este mensaje del Evangelio es digno de ser recibido y aceptado. ¿Por quién? ¿Por los elegidos solamente? Por todos. Y dice el verso 10, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Hay muchos dioses alrededor. En la India hay 330 millones de dioses. Hay 3 principales, que es Brahma, Shiva y Vishnu, y Vishnu, que son Dios destructor, Dios creador, Dios preservador, Dios destructor, y tienen un montón de deidades y de dioses de la fortuna y de la buena suerte y 330 millones de dioses en el panteón hindú. Y en el tiempo de la Biblia, todos los pueblos de la tierra adoraban a dioses. En México se adoraba los náhuatl, no, adoraban a Tlaloc, por ejemplo, el dios de la lluvia, o adoraban a Quetzalcóatl. Pero este pasaje dice de que Dios, el Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra, que cumplió profecías, que hizo milagros y portentos, que nos ama, que nos creó, es el Dios vivo y verdadero. Y ese es el Dios con el cual tenemos una relación. Y dice la Biblia que Él es el Salvador no solo de los elegidos, sino el Salvador ¿de quién? De todos los hombres, especialmente, y mujeres obviamente, pero en el griego dice de todos los hombres, lo que está refiriéndose de toda la humanidad, especialmente ¿de quiénes? De los que creen. Dios es el Salvador de todos los hombres,
especialmente va a salvar ¿a quiénes? Aquellos que creen. Y creer no solamente decir yo creo en Dios y ya con mi mente, no, pues yo creo en Diosito, ya me voy para el cielo, sino es depositar nuestra confianza en Él, dejar que Dios transforme nuestra vida y volvernos seguidores de Él, que le amamos y tenemos una relación con Él y somos su pueblo. Entonces, cuando vemos estos versículos decimos, ok, entonces 1 Tesalonicenses 1:4, cuando dice que nosotros que sabemos que Dios los ha elegido, no podemos basar una doctrina y decir que solo algunos son elegidos, sino porque la Biblia claramente dice que Dios quiere que todos sean salvos y que Él es el Salvador de todos, mayormente de los que creen. ¿De dónde viene esta palabra elegidos? Bueno, en Deuteronomio 7:6, déjame te explico un poquito la historia. En la Biblia se narra la historia de la creación, de un Dios que nos ama y que crea el mundo y que todo lo que crea es para nuestro sustento y nuestro bien. El ser humano se rebela contra Dios, peca contra Dios, incitado por Satanás, y el hombre quiere ser su propio Dios, quiere tener vida en sí mismo sin estar sometido en amor y en obediencia al Dios que le dio la vida en primer lugar. Entonces el hombre se aleja de Dios, peca contra Dios, y la consecuencia es que se aleja de la presencia de Dios y del árbol de la vida en Génesis, de la vida que Dios da. Cuando tú le das la espalda al que te dio la vida, mereces la muerte, porque te estás alejando de aquel que es la fuente de tu propia vida. ¿Me siguen? Cuando uno se aleja de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y vemos que empezó a haber maldad, que la maldad de los hombres era mucha. Y ve Dios la maldad de los hombres, le duele en su corazón y dice, voy a mandar un diluvio y voy a escoger a un hombre que veo recto ante mis ojos para reconstruir el plan que tengo de tener una relación con mi creación. Una creación que se aleja de la maldad y de la injusticia y que vive caminando bajo mi amor y mis mandatos. Y Dios comienza otra vez con Noé. Pero ¿qué pasa? Que otra vez la maldad de los hombres se hace mucha y los hombres construyen la Torre de Babel y empieza a haber más diferenciación entre las naciones y los lenguajes del ser humano y las culturas. Y Dios ve a un hombre que se llama Abraham. Y Abraham es un hombre dispuesto a obedecer a Dios, que aunque está en la antigua Mesopotamia, en esta tierra antigua llena de ídolos, de dioses de la fertilidad, Dios le dice, deja tu tierra y tus parientes y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, porque yo voy a bendecirte. Te voy a dar una tierra, un lugar, y aunque no tengas hijos ahorita, si puedes contar las estrellas de los cielos y la arena del mar, así será tu descendencia. Le dice, voy a bendecirte y serás bendición a las naciones de la tierra. Y entonces en la Biblia vemos que Abraham tuvo a su hijo de la promesa Isaac, y luego tuvo Isaac a Jacob, y después finalmente tenemos las tribus de Israel. Y es un pueblo en el cual Dios hace un pacto con ellos, los libera de ser esclavos, les manda profetas para que obedezcan a Dios, pero es un pueblo rebelde que constantemente se aleja de Dios. Y la historia de la Biblia es una historia de este pueblo llamado Israel, porque Dios a Jacob le cambió el nombre de Jacob a Israel, aquel que lucha con Dios y con los hombres. Un encuentro que tuvo con Dios donde Dios transformó su corazón de Jacob. Y el pueblo de Dios, cuando Dios hizo un pacto con ellos, cuando iban a entrar a la tierra prometida, Moisés estaba a punto de morir. En Deuteronomio les dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser, ¿qué? Pueblo suyo. El pueblo de Israel tenía que verse ante Dios como un pueblo escogido. ¿Qué significaba escogido? Significaba, eres de Dios, eres su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la descendencia de Abraham, había una promesa que a través de ti quería que las naciones idólatras de la tierra, las naciones inmorales, aprendieran que hay un Dios que nos ama, que debemos amarle con todo el corazón, que debemos honrar a nuestros padres, que debemos apartarnos de lo que es injusto, no robar a los demás, no matar, no codiciar las cosas de nuestro prójimo, tener contentamiento y vivir una vida en esta tierra para ese Dios. Tú eres un pueblo escogido. Por eso en el Nuevo Testamento, aquellos que están en Cristo se les llama escogidos, porque era una palabra que hacía referencia al pueblo al cual Dios se reveló,
sobre la necesidad de ser su pueblo especial, que le pertenecemos a Él y que vivimos para Él. En Génesis 22, 18, también lo hizo en Génesis 12, Dios le reafirma a Abraham: en tu simiente, en tu semilla, serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. En tu simiente, Abraham, serán benditas las naciones de la tierra. El plan de Dios con Israel era acabar con el pecado y traer orden y restauración a la creación. El plan que tuvo con Noé y el plan que tenía con Abraham era un plan que Dios iba a revelar a través de las edades, donde al final aquellos que vienen de esta promesa que Dios hizo a Abraham serían rescatados, redimidos. El problema que sucedió en Génesis, donde el hombre se alejó del árbol del árbol de la vida, que es un simbolismo de la presencia de Dios que nos da vida. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, lo vemos restaurado, donde tenemos acceso al árbol de la vida y sus hojas son para la sanidad de las naciones de la tierra. Entonces, en Gálatas 3, 16 al 20, el apóstol Pablo dice: a Abraham fueron hechas las promesas de que iba a heredar bendición, de que iba a ser bendición, y fueron hechas las promesas a través de, ¿a quién? A su simiente, a su semilla. No dice a las simientes como si hablara en plural de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A tu simiente, la cual es ¿quién, iglesia? La cual es Cristo. Entonces, a través de Cristo, de Jesús, de Dios encarnado viniendo a salvarnos, que vino de la descendencia de Abraham, lo que Él iba a hacer para salvar a las naciones de la tierra se iba a cumplir esa promesa. Y por eso en Gálatas 3:29 dice: y si es que ustedes han conocido a Jesucristo, si ustedes son de Cristo, si le pertenecen a Cristo, porque se han arrepentido de sus pecados y han confiado en la obra que Él hizo en la cruz, derrotando la muerte y resucitando para dar vida a todo aquel que cree. Si ustedes son de Cristo, ciertamente, verdaderamente, linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, ahorita Pablo le escribe a los Gálatas que no eran judíos, que no eran israelitas, que no eran del pueblo descendiente de sangre de Abraham, sino que les dice que el propósito de la promesa a Abraham, que las naciones de la tierra serían salvas y bendecidas, esa simiente era Jesús, para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida y sea parte de ese pueblo elegido de Dios. Entonces, por eso, cuando lo vemos así, dice: porque tú eres pueblo santo, Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, decía Deuteronomio. Y Pedro le escribe a gente que no es de israelita y le dice: pero ustedes, aunque sean de otras naciones, de Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala y todos los lugares de la tierra, y la India y Bután y diferentes países, ustedes son ¿qué? ¿Qué somos si estamos en Cristo? Linaje escogido. ¿Por qué? Porque son pueblo de Dios. Porque Dios mora en ustedes, porque se arrepintieron de sus pecados, confiaron en su salvación, decidieron en su vida amar al Dios que te dio la vida y ahora eres su pueblo, cuando antes no eras pueblo. Eres real sacerdocio. El sacerdote era la persona que hacía intercesión entre las personas y Dios y se tenía que santificar y pedirle a Dios perdón por sus pecados, y entraba a la presencia misma de Dios en el tabernáculo, o en el templo, en el lugar santísimo. Y ahorita Pedro dice: ustedes son real sacerdocio, porque a través de Cristo tienen entrada a la presencia misma de un Dios santo. Aunque antes estaban llenos de pecados y porquerías y suciedad, en Cristo ahora son vistos bajo su manto de gracia y su amor, porque los ha rescatado. Y ahora ustedes, cada uno de ustedes, puede cerrar la puerta de su cuarto, doblar sus rodillas en su cama o en el piso y decirle: Dios, gracias porque tú estás aquí presente y eres mi Dios. Y puedo acercarme a ti por tu misericordia. Y tú, el Dios que hiciste las galaxias y el mundo y el universo, escuchas mi voz. A mí, que soy indigno, que soy indigna, que soy injusto, que no merezco. Gracias, Dios, porque me amas.
Cada uno de nosotros podemos hacer eso. Somos real sacerdocio, sacerdocios al servicio del Rey. Dice, nación santa, un pueblo apartado del mal para ser de Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? A través de la sangre derramada de Jesús en la cruz. Dice, a fin de que anuncien, ¿qué cosas? ¿Para qué nos salvó Dios? A fin de que anunciemos sus virtudes, sus maravillas, lo precioso que es Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación tiene un propósito, ¿verdad? En este pasaje. Y ese propósito no es quedarnos callados, sino decirle a otros que hubo alguien que nos sacó de las tinieblas, de la desesperanza, del pecado, y que aunque somos imperfectos y Dios continúa siendo paciente con nosotros, hemos tenido el privilegio de conocer a ese Dios por la fe y amarle, y Él nos ha rescatado para anunciar sus virtudes. Y dice el verso 10 siguiente, ustedes en otro tiempo, ¿qué dice? No eran su pueblo, pero ahora son, ¿qué somos ahora, hermanos? ¿Qué somos? Díganlo. Todos a las 3, ¿qué somos? 1, 2, 3. Amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Ustedes en otro tiempo no eran su pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Y por eso dice en Efesios, ustedes estaban los gentiles en cuanto a la carne, llamados incircuncisos por aquellos que son circuncisos, el pueblo de Israel. Dice, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, lo que está diciendo, excluidos de esa promesa de los hijos de Abraham, en el cual recibirían bendición. Dice, y vida obviamente a través del Salvador, del Mesías prometido. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, al pacto que Dios hizo de salvarnos a través de su promesa. Es como estábamos antes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar en algún momento de su vida que vivieron así? ¿Amén? ¿Se pueden identificar con eso? Que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vino Cristo y les dio esperanza, y ahora tienes un Dios que te ama, que te escucha, que está contigo, que te consuela, que te conforta, que te da la victoria. Y dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, cuando vemos todo este trasfondo, podemos entender 1 Tesalonicenses 1:4, cuando dice, sabemos, hermanos, amados de Dios, porque Dios los ha amado, de la elección de ustedes. Lo que está diciendo es, sabemos que aunque ustedes no eran Israel, ni hijos de Abraham en la carne, ni tenían los profetas, ni las escrituras, ni el pacto de Dios, Dios los eligió como gentiles, como naciones entre la tierra, para que ahora formen parte de su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega con los lentes de la teología calvinista y lee esto, como se le conoce esta posición teológica, y que muchos hermanos amados la creen, de verdad, creen que esa es la enseñanza de la Biblia, que Dios elige a algunos sí y a otros no? Están pasando por alto el contexto. ¿A qué se refiere cuando la Biblia nos llama que hemos sido el pueblo elegido de Dios? Porque somos el pueblo que, aunque no éramos pueblo, los gentiles de la tierra, hemos sido el pueblo que ahora es parte de las promesas que Dios había hecho a su propio pueblo Israel. Somos el pueblo especial de Dios. Eso es lo que significa esta palabra elección. Entonces, lo que este pasaje dice son dos cosas que resaltan. Número uno, Dios nos llama amados de Dios. Significa que Dios te ama. Yo no sé cómo te sientes tú que estás escuchando este mensaje a la distancia, ustedes hermanos que están presentes. Yo no sé si te sientes, decimos en mi ciudad, achicopalados, agüitados, dicen en otra parte, ¿verdad? Que a veces estamos desanimados en medio de esta pandemia, que no nos vemos los rostros como antes, no salimos como antes, y a lo mejor te sientes un poquito deprimido o deprimida, o estás pasando por un momento difícil. Pero quiero que sepas que Dios te ama, y es importante que nunca pierdas en tu mente el saber, Dios me ama. Yo soy valorada por Dios. Dios me creó y me formó con un propósito. Y el propósito de Dios no es para que yo viva una vida en amargura, recordando mis fracasos y mis fallas, sino para que yo viva una vida en la libertad, la paz y el gozo que Dios puede dar. Y eso es lo que quiero para tu vida como pastor, como hermano en Cristo. Y dice la Biblia de que sabemos la elección de ustedes. ¿Qué significa? Que Dios
Si has recibido a Jesús como tu Salvador, perteneces a Dios. Eres parte de su pueblo elegido, de su pueblo especial, del pueblo que está bajo las promesas que Él hizo, que le pertenecemos a Él, que debemos ser un pueblo santo, apartado del mal, para proclamar sus virtudes. Qué maravilloso cuando podemos ver los conceptos y detalles y matices de lo que está diciendo la palabra de Dios en este versículo. Pablo sabía que los tesalonicenses eran pueblo de Dios porque vio los resultados de la conversión en sus vidas. Más adelante dice de que recibieron la palabra en medio de tribulación con el gozo del Espíritu Santo. O sea, perseveraron a pesar de la persecución. Dice que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Hubo una transformación en su vida. Dice que el mensaje se expandió por todas las provincias de alrededor porque los tesalonicenses conocieron a Jesús. ¿Eran perfectos? No, no eran perfectos. En la carta Pablo va a haber algunas cositas que tiene que animarles a que vivan en santidad, a que vivan para Dios, seguirles animando, pero vemos que hubo frutos en su vida de una transformación que Dios hizo. Y vamos a ver el verso 5, y ahí es donde vamos a ver la segunda parte de este mensaje, en 1 Tesalonicenses 1:5. Dice Pablo, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. No solamente les dijimos, hey, vuélvanse a Dios. Sino también vino, ¿en qué cosa? En poder y en el Espíritu Santo a través de Dios obrando entre ustedes y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Este mensaje se titula Que la gente que amas conozca a Dios. Que la gente que amas conozca a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que la gente que ustedes amen pase a ser parte de ese pueblo elegido, de ese pueblo especial que pertenece a Dios, que es nación santa, pueblo adquirido por su sangre? ¿Cuántos de nosotros queremos eso para nuestra familia? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, y si tú estás entre nosotros y nunca has entregado tu vida a Jesucristo, hoy puede ser el día, si estás viendo este mensaje a la distancia, hoy puede ser el día que vienes a Jesús y le dices, Dios, yo te necesito, me arrepiento de mis pecados, quiero ser tu pueblo. Pero aquí en este pasaje, lo que Dios me guió cuando estaba preparando este mensaje para ustedes como iglesia, me fascinó las palabras que resaltan a nuestros ojos de cómo es que el evangelio dio fruto entre los tesalonicenses, aunque era un lugar difícil, que tuvieron que salir corriendo, Pablo y Silas de ese lugar. A pesar de eso, la palabra de Dios dio fruto. Y vemos cosas claves aquí. Primero que nada, ¿qué es lo que les anunciaron a los tesalonicenses? Platíqueme usted. ¿Cómo ser exitosos en 10 pasos? ¿Sí? ¿Cómo construir finanzas prósperas en 5 pasos? ¿Les dijeron eso? ¿Cómo tener relaciones exitosas y matrimonios buenos en tu familia? ¿Les enseñaron eso? Claro que el evangelio hace eso, ¿no? Y la Biblia está llena de consejos y no tiene nada de malo esos consejos. Pero le dijeron, acérquense a Dios solamente. ¿Qué les predicaron? El evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? La palabra evangelio significa las buenas noticias. Las buenas noticias que deben ser proclamadas, que la gente debe saber que hay una buena noticia. Imagínate que no hay agua potable, que la gente se está muriendo de sed, que el agua que se alcanza a encontrar está contaminada y de repente se encuentra que hicieron un pozo de una agua perfectamente limpia, pura. ¿A poco no sería algo para decir, oigan, hay suficiente, vengan a tomar agua fresca y limpia? No es algo que deben, hey, aquí hay agua, no tomen allá donde es agua contaminada. Son noticias que deben ser proclamadas. Entonces la Biblia nos dice, la pregunta, ¿qué es el evangelio? El evangelio no son solo buenos consejos que deben ser escuchados. El evangelio no es pórtate bien para que Dios te acepte. El evangelio no es principios morales para ser una persona más moral e íntegra. El evangelio no es ese. El evangelio hace cosas así en nuestras vidas, pero el evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que cree en Jesús
sea perdonado de sus pecados, sea reconciliado con Dios y sepan que pueden tener una relación con Dios y pueden tener vida eterna. El Evangelio son las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesús para que tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido para todos los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Queremos que nuestra gente que amamos en un día que esté delante del Señor en ese juicio pueda ser visto a través de los ojos de Cristo y Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si queremos eso, podemos aprender aquí que Pablo y Silas les predicaron el Evangelio. Que la gente que tú amas conozca a Dios. ¿Cómo puedes hacer para que la gente que tú amas conozca a Dios? En primer lugar, predícales el Evangelio. En primer lugar, decide hablarles, porque a veces nos juntamos y hablarnos las mujeres, ¿no? Los hombres no hablamos de las uñas, ¿verdad? Pero hablamos de las uñas, de que ay, qué bonita tus uñas, cómo te quedaron oye, y no, pues que fíjate que que el América contra el Cruz Azul y que las Chivas, el rebaño sagrado y que los San Francisco 49ers y que no sé, los Ángeles Lakers y LeBron James, y hablamos y está bien, o sea, la vida se trata de platicar, ¿no? Hay muchas cosas que platicamos, nos gusta el deporte, se vale, de que los precios de las casas están muy altos, cómo ha subido la comida, oye, ¿por qué estás tan gordo? No, pues por la inflación, tanto que hasta uno se infla, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas cosas que uno puede platicar. Pero la realidad es de que el Evangelio es explicarle a la gente que tú amas: mira papi, mira mamá, mira mami, mira abuelita, mira compadre. Lo que yo te estoy hablando no es así, no se trata de que seas religioso, se trata de que creemos que hay un Dios que hizo las cosas en este mundo. ¿A poco usted cree que el mundo nada más hizo solo? ¿A poco cree que el carro que usted maneja se formó solito? ¿O la computadora o el celular que usted tiene nada más hizo solo? No, ¿verdad? Hubo un montón de ingenieros atrás y pruebas y diseño. Imagínese el mundo, qué tan perfecto que Dios ha hecho. El ojo humano, el cerebro, el corazón, la creación, los animales, los colores. Tiene que haber un Dios que hizo esto. ¿Y a poco no es cierto que la gente es egoísta, ingrata, malvada? Y que el mundo está de mal en peor egoístamente como animalitos peleándose por las cosas. Dios es el que viene y trae orden en nuestras vidas. Hay un Dios que nos hizo para conocerle. Por eso es que hay tanta religión por todas partes, porque el ser humano tiene una necesidad de Dios en su corazón. Y mira, la historia de la Biblia es que Dios nos ama y nos busca. La Biblia dice que todos le hemos regado, todos hemos fallado, todos estamos tronados con el examen delante de Dios, que no hay justo ni siquiera uno. Pero Dios nos amó tanto que vino en Jesús a este mundo y las consecuencias de nuestros pecados Él las tomó en su cuerpo y murió la muerte que merecíamos al darle la espalda a Dios que nos dio la vida para que tengamos vida. ¿Y qué se necesita? Entregarle su corazón, confiar en Él. El Evangelio es de que Jesús vino a morir por sus pecados para que si usted le entrega su corazón y confía en Él, Dios promete que le da vida. Él dijo de que el que oye su palabra y cree en Dios, en el que le envió, tiene vida eterna y que no vendrá a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Si usted muriera hoy, compadre, comadre, si usted muriera hoy, tía, tío, abuelito, papá, mamá, ¿a dónde iría usted? Asegúrese con Dios. ¿Qué tiene que perder? Haga las paces con Él. Búsquelo, comience a leer la Biblia. Mire, le mando esta predicación de Iglesia Vida que le habla de cómo conocer a Dios. Escúchela y dígame después. Yo le voy a escribir en una semana, le voy a preguntar qué le pareció, qué piensa, si tiene dudas, ¿sí? O mire, lea Efesios capítulo 2 y dígame qué entiende. ¿Qué estás haciendo? Le estás hablando a tu familia, le estás presentando a tu familia las buenas noticias de que hay perdón de pecados y salvación en Jesús. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿Me entienden lo que les estoy platicando? ¿Sí? Pero la verdad es que muchas veces nada más le decimos: ¿le has hablado de Cristo? No, nada más le he dicho que me acompañe a la iglesia. Y qué bueno, invítalos, porque aquí escuchen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la verdad es que muchas veces no hemos aprendido cómo hablar de Cristo. Tan fácil como 4 cosas: Dios te ama, Él te busca, Dios te ama.
Segundo, el problema es el pecado. Tenemos un problema, todos le hemos regado, hemos fallado contra Dios. El pecado, la paga del pecado es muerte, nos separa de Dios, estamos separados de su presencia. Dios te ama, el problema es el pecado. Jesucristo es la solución. Él vino para rescatarnos, pero la Biblia dice que es para todo aquel que en Él cree. Dice, arrepentíos, que te tienes que arrepentir de tus pecados, que tienes que confiar en Él, confesarle con tu boca, creer con tu corazón. Significa que tú tienes que tomar una decisión de hacerle caso a Dios y someterte a Él y confiar en Él. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo es la solución y tuya la decisión. Compadre, está en tus manos. Dios ya te está buscando, Dios ya me puso en tu camino, yo estoy orando por ti. Dios te ama, tienes un problema y todos con el pecado. Jesucristo ya es la solución, pero tuya es la decisión. ¿Qué va a decidir, compadre? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le estamos predicando? Lea Juan 3:16 en su Biblia ahí en el teléfono. ¿Tiene una Biblia? Búsquela. Busque Juan. Busque 3, busque 16. Léamelo por favor ahí a la distancia. ¿Qué entiende que dice? ¿Qué dice que le va a pasar a los que no creen en Él? ¿Sí? Entonces ya le estamos compartiendo a la gente, no solo acércate a Dios, visítanos en la iglesia, sino le estamos compartiendo, ¿qué cosa? El Evangelio. Y dice, el Evangelio no vino solamente en palabras, no significa que las palabras no sean importantes, sino que no solamente fueron palabras, hubo cosas que acompañaron las palabras. Porque hay gente que dice, no, yo no predico con mi boca, yo solo predico con mi vida. No, pues felicidades, excelente, es lo que muchos no hacen, pero te falta un problema. Los apóstoles no los crucificaron y como Pedro al revés, no los persiguieron. Tomás atravesado por una lanza en la India y todos perseguidos. No los persiguieron porque eran gente muy buena que predicaba con su vida. Los persiguieron por abrir la boca. ¿Sí? Te abres la boca, te vas a meter en problemas, se van a burlar, te van a ridiculizar, van a decir toda clase de mal contra ti mintiendo. Eso lo dijo Jesús. Que en una familia estarán divididas, la misma familia, ¿no? La nuera contra la suegra, eso pasa aún sin Cristo. Pero están divididos la madre con su hijo, el padre, ¿y por qué? Te cambiaron de religión. Pero la Biblia dice que tienes que abrir la boca. El Evangelio no vino solamente en palabras, también vino ¿con qué? Con poder. Y a través de la obra que Dios hace, porque Dios se encarga de lo demás. Dios te dice, tú predica. Y yo tengo a mi Espíritu Santo, mi presencia, que convence al mundo de pecado y de juicio. Y en el Espíritu Santo y con plena convicción, les hablamos con convicción. ¿Saben qué clase de personas demostramos ser? Por el amor que les tenemos. Entonces la pregunta es, ¿quieres que la gente que amas conozca a Dios? Vamos a verlo por partes. Primero que nada, ¿qué hay que hacer? Comparte el Evangelio. El Evangelio nuestro no vino solamente en palabras, pero Pablo y Silas les compartieron el Evangelio. ¿A quién tienes en tu lista de conocidos y de gente que amas que digas, necesito sacar una cita con mi papá, con mi mamá, y decirles platicarles lo que Dios ha hecho en mi vida? Ay, pero pastor, no sé, ¿y qué si me preguntan y no sé responder? Te van a preguntar tarde o temprano y va a haber cosas que no sabes responder. No tienes que ser un sábelotodo. Puedes decir, sabes que es muy buena pregunta, déjame te la averigüe. A ver, pastor, me preguntó esto, ¿qué es esto? ¿No? A veces ir a buscar y creces a través de las dudas. Pero el punto es que no soy perfecto. Nadie te dice que seas perfecto, solo que seas genuino. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Cuéntalo a otros. Pablo y Silas les compartieron el Evangelio. No nada más fue el Evangelio, sino que Dios actuó. Dice que fue en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. La palabra poder en griego, el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra dunamis, que significa poder, fuerza, energía, eficacia, una obra que Dios hizo, ¿sí? De ahí es donde viene la palabra dinamita. Dinamita, ¿por qué? Porque la dinamita, ¡pum!, es poderosa, explota, ¿no? Pero no está diciendo aquí que vino con dinamita, sino que vino con poder. Me estoy diciendo que la palabra dinamita vino de esta palabra griega. También en poder. Bueno, déjame decirte que el poder se da. ¿Cómo se da el poder de Dios? En Pablo y Silas, por ejemplo, cuando estaban en Filipos, más adelante, en el capítulo 16, hay una mujer adivina esclava y viene, estos hombres les anuncian el mensaje de Dios, pero es una mujer poseída por un demonio que tenía un espíritu de adivinación.
Y Pablo se voltea y le dice que sea libre en el nombre de Jesús. Y esta mujer es libre, experimenta libertad de haber sido atormentada por un espíritu demoníaco. Y a Pablo y a Silas los tiran en la prisión como consecuencia. Pero ¿qué hizo Dios? Obró un milagro, ¿no? El evangelio vino con poder, porque parte del poder es milagros. Y uno lee esto, porque a mí también me pasa, digo, leo esto y digo, bueno, ¿con poder cómo? Le hablo a alguien de Cristo y ¿qué significa? ¿Que Dios va a convertir el agua en sangre como con el faraón? No, ¿verdad? Que si hay una persona en silla de ruedas, yo voy a orar, Señor, devuélvele para poder caminar y esa persona se va a levantar. Bueno, el Señor lo ha hecho y el Señor puede hacerlo, pero los milagros son manifestaciones extraordinarias de Dios que Dios utiliza en ciertas circunstancias para mostrar su poder. Cuando escucho a misioneros en África, por ejemplo, que mucha gente no sabe leer y escribir, yo he conocido a muchos misioneros y están llenos de anécdotas de milagros que han sucedido. En mi vida yo he visto milagros, ahora sí que he visto milagros asombrosos en mi vida en cuanto a respuestas a oración que parecían imposibles. Pero cuando hablo de milagros sobrenaturales, los puedo contar con la mano y ha habido personas dentro de las iglesias que he pertenecido que Dios sanó de cáncer, que Dios sanó de alguna enfermedad incurable. Pero cuando hablo con personas de África, otros lugares, me cuentan un montón de historias impresionantes de la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué Dios hace más esto en lugares así? Quizá porque no tienen la Biblia y no pueden leer y Dios muestra su poder. Pero cuando habla de poder, habla de que Dios respalda y muestra que Él está en tu vida y en mi vida cuando compartimos con gente que necesita de Dios. Recuerdo una hermana querida aquí entre nuestra iglesia, ella sabe de quién me refiero, que me platicó que estaba hablando con su dentista y que le estaba compartiendo de Jesús y me decía que su dentista estaba muy fascinada en ese tiempo, el año pasado, y preguntándole, dime más de Dios. Y se quedaba hablando con ellos, dime más. Había algo que cuando nuestra hermana en Cristo le hablaba a esa dentista, y estaba difícil hablarle, ¿no? Con la boca abierta en el dentista, pero cuando terminaban la intervención, que su dentista veía la necesidad de Dios en su vida. Así es, a veces el evangelio, hermanos, cae en lugares donde la gente está cerrada y no quiere saber nada. Y te agarran de carrilla y se burlan y que el religioso y que la aleluyita y que te crees mejor que otros o piensan o hablan mal de ti. Pero hay momentos que el evangelio cae como en una tierra árida y a grietas, que cae el agua en una planta que se está muriendo y es dame más, yo necesito eso, yo necesito lo que tú me estás hablando. Hay gente que me ha tocado hablarle del evangelio que tienen una hambre de Dios, que estaban buscando, que le habían dicho, Dios, si tú existes, estoy confundido en medio de tanta religión, dime, muéstrame. Y Dios te pone en su camino y le hablas y eres como un agua que nutre, que sacia, como alguien que está con sed desesperado y le das un vaso de agua y quita la sed. Así es el evangelio. Y lo que tenemos que orar es por personas y corazones dispuestos. Y orar, Señor, quebranta el corazón de mi papá que está duro, rígido, el de mi mamá, Señor, el de mi hermana, mi hermano que está duro en esto, Señor. Ayúdame a mostrarle tu amor y que te conozca, Señor. Ablanda su corazón. Bueno, cuando hablamos con poder, muchas veces Dios respalda de una manera poderosa lo que hablamos. Y puede haber milagros en un momento dado. Cuando oramos y decimos, hay una necesidad por la que puedo orar por ti. Sí, fíjate que no tengo trabajo, hemos estado buscando por meses y no encontramos. Mira, creemos que Dios es poderoso. Vamos a orar por un trabajo para ti. Oramos ahorita mismo. Padre, en el nombre de Jesús oramos que conforme a tu misericordia, tú le proveas un trabajo a mi hermano o a mi amiga, Señor, a Marta o a Francisco. Y Señor, que vean tu gracia y tu protección sobre sus vidas, Señor. Abre las puertas. Y a veces uno ora y de repente te dicen, teníamos 3 meses y no oíamos nada, oraste y para el lunes me llamaron y ya tengo trabajo. ¡Gloria a Dios! Muchas veces así pasa porque Dios muestra su poder. Y lo que está diciendo Pablo es que cuando nosotros llevamos, no solo fueron palabrerías, Dios entre ustedes cambió vidas, transformó corazones, sanó familias, matrimonios, gente enferma que volvió a la salud. No llegamos solo con palabras, Dios mostró su poder.
Entonces habla con la convicción que Dios actúa, habla con la convicción que su palabra tiene poder para salvar y rescatar a nuestra familia que está cegada por el pecado o a nuestros amigos. Dice que fue en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios. En Hechos 1:8, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Y recibirán qué? Recibirán dunamis, recibirán poder cuando venga sobre ustedes la presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos solos en hablarle a la gente de Cristo? No, tenemos el poder de Dios, pero a veces no tenemos convicción. Entonces, ¿qué significa? Que recibiremos poder, recibiremos valor para hablar con convicción. Recibirán poder, vidas transformadas para vivir para Dios. A lo mejor Dios va a hacer sanidades o va a haber respuestas a oraciones. El evangelio viene acompañado muchas veces de poder, de transformación, de cambio de vida, de dar esperanza. Hemos conocido personas que estaban a punto del suicidio, que habían intentado empastillarse y vino la ambulancia y se salvaron de milagro. Dios tenía un propósito para ellos y conocen a Cristo y el Señor les da esperanza y les veía la vida apagada en la depresión y de repente Dios trae vida y sale el sol porque vino Jesús a su corazón, que es la luz del mundo. El Espíritu Santo llama a las personas, dice Hechos 7:51, duros de corazón, con orgullo en su corazón, duros de servir, no se inclinan ante Dios. Dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser resistido. Quiere transformar el corazón de tu familia y tu familia dice, no quiero, yo tengo mi religión, ¿no? Son duros de servir. El Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo ilumina para ver la luz de Dios, el Espíritu Santo transforma vidas. Muchos de ustedes conocieron, ¿cuántos de ustedes han experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida? En el sentido de que a lo mejor antes estaban sin esperanza y sin Dios, en depresión, en problemas, y el Señor trajo luz, restauró, transformó tu vida. Ya no eres el adicto que fuiste. El Señor te rescató tu vida, tu matrimonio. Y dice, ¿con plena qué? Convicción. La convicción es confianza o seguridad absoluta. Estaba pensando, la primera cosa que hay que hacer es hablarles el Evangelio tiene poder, el Espíritu Santo va a actuar, pero también tienes que hablar con convicción. ¿Compartes a Cristo con convicción tú? No, pues nada más les digo, ay, te invito a la iglesia y ya. ¿Y tú cómo sabes? Pues no sé, ¿no? La convicción es resultado de conocer y pasar tiempo con Dios. Nadie me puede decir a mí que por 7 años no pudimos tener hijos y que Dios no obró un milagro y nos dio 3 preciosos hijos. Nadie me puede decir a mí eso, que no. Nadie me puede decir a mí que cuando estábamos en el hoyo, en una situación que pasamos muy difícil con nuestra casa y que tuvimos que rentar otro lugar y que no teníamos dinero y que estábamos con gastos médicos y clamé a Dios, que el Señor no intervino en su gracia y nos ayudó con su mano amorosa. Nadie me puede decir a mí que no le pedí a Dios a los 17 años que me casara con mi esposa si era su voluntad que fuera ella, aunque ni novios éramos. Nadie me puede decir a mí que en el seminario no le hice una carta a Dios que ahí tengo donde le pedí una esposa detallada con todos los detalles que quería. Y le dije, tráela a mi vida. Y el Señor en unos meses me la trajo y era la misma que le había pedido a Dios a los 17 años y que el Señor contestó su oración. La verdad es de que en mi vida yo tengo una listota de oraciones contestadas. Esas son experiencias con Dios. También hay dudas, hay cosas de que, pero ¿cómo pasó esto en la Biblia? ¿Y qué con esto? ¿Y qué quedó? ¿Los dinosaurios estaban en Génesis o no? ¿Y cómo debo procesar eso? Y la ciencia. Y uno se mete, investiga, analiza en oración y empieza a encontrar respuestas y empieza a encontrar confirmación. Y a mí me pasó, estudié otras religiones y yo dije, a ver, ¿qué cree el Islam? ¿Y qué cree el hinduismo? ¿Y qué cree el budismo? No te digo que tú hagas eso, a mí porque yo era súper inquisitivo y me gustaba saber el porqué de las cosas. Y empecé a ver y digo, no, puedo confiar en Dios, que Él es real, que Él transforma vidas. Lo veo transformar a una persona que estaba en el hoyo, destruida, y lo que Dios hace, gloria a su nombre. El resultado de conocer y pasar tiempo con Dios trae en nuestra vida, ¿qué cosa? Convicción. ¿Cómo andas en convicción tú? Si no, dile a Dios, Señor, ayúdame en mi falta de fe. Señor, yo quiero tener una fe firme en ti. No tengo todas las respuestas, no lo sé todo, ningún ser humano lo sabe,
Pero lo que sí sé, Señor, es que en ti he encontrado esperanza, que tú transformaste mi vida, que hay un antes y un después. Sé que no soy lo que debo ser todavía y todas mis fallas y que me dudo a mí mismo de lo que puedo hacer, Señor, y veo mis pecados y mis faltas. Pero, Señor, gracias que no soy lo que yo era antes, que tú transformaste mi vida. Y yo quiero que otros te conozcan a ti también. Amén. La convicción. Y luego dice, como saben qué clase de personas, ¿qué dice? Demostramos ser entre ustedes. Que la gente que amas conozca a Dios. Háblales el evangelio. Número 2, háblales ¿cómo? Con convicción, con pasión de Cristo y de lo que Él ha hecho en tu vida. Y el tercer principio es, demuéstralo con tu vida. Porque dice, como saben qué clase de personas, demostramos ser entre ustedes. ¿Demuestras ser cristiano entre tus amigos? ¿La gente sabe que eres cristiana de veras? ¿O de repente estás con un pie en el mundo, en el pecado, y de repente con otro con Dios? ¿Eres una influencia buena para Dios o llegas al trabajo todo deprimido, en tristeza? Claro que hay periodos difíciles y no se trata de que seamos hipócritas o falsos o digamos, estoy súper bien, se me murieron ya 3 parientes y estoy en la calle y no tengo trabajo, pero estoy súper bien. No, a veces no, estoy pasando un momento difícil, pero estoy buscando la fortaleza en Dios y yo sé que Él me está ayudando. Uno puede ser genuino a pesar de las luchas que uno tiene, pero hay gente que es súper pesimista y negativa y parece que no conocieran a Jesús. Y vamos a la gente, no demostramos ser unas personas íntegras, llenas de Dios, que caminamos con Dios. Demuéstralo con tu vida. El poder del evangelio también se muestra en el testimonio que tenemos, en tu forma de vivir y de actuar. Hay gente que se dice cristiana y que son mal hablados en el trabajo. ¿Has conocido algunos? Hay gente que se dice cristiana y que son pedantes y orgullosos y tercos y necios, terca, necia. Fría con tu esposo. No eres amorosa, sí soy, y que yo no voy a cambiar por ese viejo, ¿no? O por esa vieja. No, pero eso se ve más feo. Yo no voy a cambiar. No, vístete del amor de Dios. ¿Quieres que tus hijos sigan a Cristo? Entonces seamos un ejemplo en nuestra casa. Si hay amor en nuestra casa, hay mucho más posibilidades que nuestros hijos van a amar a Jesús algún día. ¿No lo crees? Pero si nosotros no permitimos a Cristo reinar en nuestro hogar, nuestros hijos van a decir, no, eso es puro cuento, o la religiosidad de mis padres, o andan de hipócritas. Y tú puedes ser sincero, hijo, perdóname, fallo. Pero Dios es real y amamos a Dios en esta casa con todas nuestras fallas y vamos a orar. Busca a Dios como familia. Este pasaje dice, ¿saben qué clase de personas? ¿Qué cosa? Demostramos ser entre ustedes. A veces la gente no viene a Cristo porque ve nuestras vidas. Para ser como tú, no, gracias, me quedo en mi religión. Para ser como tú, yo nada más soy bueno y no hago mal a nadie. La gente dice. En Efesios 5, 8 al 10 estamos terminando. Dice, porque antes ustedes eran, ¿qué éramos sin Cristo? Tinieblas. Pero ahora son luz en el Señor. Alumbre, no hay nada encubierto, no hay tranzas, no hay doble cara. No es tratar a los demás así con pedanterías. Porque somos luz en el Señor. Somos imperfectos, sí. La regamos y fallamos, sí. Pero somos humildes en Cristo. La regamos, perdóname. No tenemos malicia y maldad, ni queremos ponerle un 4 a alguien, ni queremos saber si me paso de la raya como muchacho soltero con esta chica. No, somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en bondad en tu vida. ¿Te conoce la gente como una persona bondadosa? En justicia, una vida recta, tratas a los demás de la forma correcta y en verdad. No andas con doble cara, no eres una persona que mientes, que dices una cosa y vives otra. Y dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Entonces tenemos que demostrarlo con nuestra vida. Y una forma poderosa de demostrar con nuestra vida el poder del evangelio para que la gente que amas conozca a Dios, la gente que tú conoces y que quieres, ¿sabes cuál es? El amor. Amor. Una forma poderosa es el amor. Dice, ¿saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué demostraron ser personas íntegras con ellos? Por el amor que les tenemos. Nos importan. Y porque nos importan, nunca vamos a andar con algo
chueco delante tuyo. Porque me importa tu bienestar. Porque me importas, quiero que estés bien. Me importa más que estés bien a yo tener la razón y a no mostrar que me equivoqué. No, me equivoqué, perdóname de verdad. Tenías razón tú, recapacité, estuvo mal lo que te dije, lo que hice. Por el amor que les tenemos. Hay gente que dice, no, es que yo quiero que mi gente conozca a Dios, sí, porque Dios es muy bueno, me ayuda, pero el fin de semana me voy al bailongo y al zapateado y agarro mi tarro y mi caguama o mi cerveza o mi margarita. Pues total, uno se divierte, ¿no? Uno es humano. ¿Y qué ejemplo estás dando a los demás? No que Dios, y luego de repente está con malas palabras y todo, ¿no? Y dice que es cristiana, dice que es cristiano. Pero el amor que tienes por la gente te ayuda a decir, hay cosas que no voy a practicar más en mi vida. Aunque me gustaban, hay cosas que ya no voy a practicar. ¿Por qué? Por el amor que le tengo a mi gente, por el amor que le tengo a los que recién comienzan. Entonces, hermanos, ama a la gente. Dios desea, en conclusión, en este mensaje, aprendimos que cada persona que viene a Cristo somos los elegidos de Dios, somos su pueblo especial. El pueblo que aunque no éramos pueblo, ahora somos pueblos en Cristo y somos amados de Dios. Y si nuestras vidas muestran fruto, podemos estar seguros de la elección de Dios sobre nosotros, de que somos de Él, su pueblo especial. ¿Están conmigo? ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Dice 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que los elegidos sean salvos, que todos sean salvos. Y todo aquel que sea salvo pasa a ser parte de su pueblo elegido, su pueblo especial. Y lleguen a conocer, ¿qué cosa? La verdad. Y dice 1 Tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Que la gente que amas conozca a Dios. ¿Qué necesitas hacer? Háblales el evangelio. Cuando le hablas el evangelio con oración y eres intencional en ir a ellos, no solamente van a ser palabras, va a haber poder de Dios convenciendo sus corazones y a través de ver el amor y la pasión en tu vida. Y el Espíritu Santo va a actuar. Segundo lugar, cuando les hables, háblales con convicción, con plena confianza de que Dios puede actuar en ellos y salvarlos, y con plena confianza de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en tercer lugar, también deja que tu vida lo diga y no solo tus palabras. Demuestra ser un cristiano, una cristiana con tu familia. Sé justo. Sé una persona limpia en tus pensamientos, en tu forma de hablar. Sé una persona amorosa, sé una persona honesta, sé una persona buena, sé una buena persona. Demuestra ser un cristiano y muéstrales amor. Báñalos de amor en el sentido de tratarlos bien, de que vean en tu vida que buscas el beneficio de ellos de todo corazón, que tratas con ellos con integridad y porque te importan. Y el amor muchas veces hace maravillas en las manos de Dios, porque la gente dice, yo quiero ser como tú. Te has ganado el derecho a que te escuche, porque eres una persona digna de confianza. He visto cómo eres conmigo y quiero escuchar de la relación que tú dices tener con Dios. Me llama la atención. Yo quiero ser como tú. Qué lindo que pudiéramos llegar a ser así. Compartieron el evangelio, Dios mostró su poder. Imagínate que esto sea la realidad tuya con la gente que tú amas. Les compartes el evangelio, Dios muestra su poder, el Espíritu Santo obra en sus corazones, se dan cuenta de su necesidad de Dios. Tú les hablas con convicción, lo demuestras con tu vida, les muestras amor. Entonces este es el reto, querida iglesia. Comparte el evangelio porque tiene poder y el Espíritu Santo actúa. Habla con convicción y pasión en tu vida de lo que Dios ha hecho. Demuéstralo con tu vida y muéstrales amor. Y para la gloria de Dios vamos a ver mucha gente alrededor nuestro que amamos, que esta semana y este mes y las siguientes semanas va a venir a conocer a Jesús como su Salvador. Y entonces les vamos a invitar a los estudios bíblicos de integración, aunque estén en nuestros países, que se conecten por Zoom
Vamos a empezar a discipularlos y van a estar contigo en tu grupo de vida, creciendo en la palabra de Dios. Y a través de eso, muchas personas van a conocer a Cristo. Amén. ¿Creen que Dios puede hacerlo? Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias por el mensaje de tu palabra de 1 Tesalonicenses 1, 4 al 5. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y cada versículo tiene tanto contenido, Señor, que podemos aplicar. Pedimos, Dios, que como resultado de este mensaje va a haber gente que va a conocer de ti. Señor, personas que van a ser salvas de sus pecados y van a pasar a ser parte de ese pueblo elegido especial de Dios por el buen testimonio, el buen ejemplo, el amor de mis hermanos que están aquí. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, querida iglesia, y a la distancia aquellos que nos ven, si Dios habló a tu corazón y hay algo que tienes que arreglar con Dios, quizá en tu vida te falta la intencionalidad de hablarle el evangelio a la gente, quizá te falta convicción, quizá te falta ser más coherente en tu forma de vivir y conocer a Dios para tener convicción y que transforme tu corazón. Si Dios te habló en algún área, dile ahí en tu lugar: Dios, necesito tu ayuda. Señor, tú hablaste a mi corazón hoy. Y yo quiero que mi familia conozca de ti también, Señor. Yo quiero que mi familia sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Que me permitas ver, Señor, la unidad, la diferencia, aunque tome un proceso de meses o de años, Señor, pero yo quiero ver que mi familia sea transformada para bien por tu poder. Si Dios habló a tu corazón en algún área, levanta tu mano ahí en tu lugar y dice: Señor, aquí está mi mano porque hablaste a mi corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por esas manos de preciosos hombres y mujeres que aman a Dios, que quieren que su vida sea luz. Levantemos las manos y digámosle: Señor, aquí está mi vida, úsanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todas las personas dispuestas a ser usadas por ti con poder, Señor. Padre, te pedimos que este mensaje caiga en buena tierra, Señor, y que podamos ver un fruto maravilloso y bello para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te amamos, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén.